Amén. Ahí estamos. Dios le bendiga a todos los que nos ven desde casita. Y vamos a entrar al tema de la naturaleza de la inspiración. La clase pasada comenzamos a ver lo de la escritura y vamos a ver cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, es que inspira o inspiró su palabra. Al considerar la naturaleza de la inspiración, es necesario primero prestar atención a dos puntos de vista erróneos o dos perspectivas erróneas. La primera es la inspiración mecánica. El proceso de la inspiración ha sido concebido de muchas veces como algo bastante mecánico o automático. Según este concepto, Dios sencillamente dictaba lo que los autores humanos de los libros de la Biblia debían escribir. Estas personas eran simples amanuenses del Espíritu Santo o escribanos o escribas, ¿verdad? Que registraban los pensamientos del Espíritu Santo usando las palabras que él escogía. La actividad mental de estas personas se encontraban en estado de reposo y no contribuían en forma alguna al contenido o forma de sus escritos. Así que incluso el estilo literario de la escritura, es el estilo del Espíritu Santo. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que este concepto es insostenible. ¿De qué está hablando el autor? De ahí quienes piensan que la Biblia fue dictada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le dijo a Moisés, le dijo a Isaías, le dijo a Jeremías, palabra por palabra. Y la escríbela así. Y empezó el dictado, ¿no? Eso es lo que este tipo de pensamiento dice acerca de la inspiración. Pero dice que es insostenible. Vamos a ver por qué. La propia escritura demuestra que los escritores no eran simples instrumentos pasivos cuando producían sus libros, sino que eran autores verdaderos. En algunos casos ellos mismos ofrecieron los frutos de su investigación histórica, pues se referían a esta. Incluso a veces mencionan sus fuentes de información, como en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. En otros casos, registraban sus propias experiencias personales, y como en los Salmos, en los libros proféticos, en Hechos y en las epístolas. Además, cada uno escribía su propio estilo literario. El estilo de Isaías no es como el de Ezequiel, ni el de Pablo es como el de Juan. El autor está diciendo, no, el Espíritu Santo no les dictaba como tal, escribe esta palabra y después esta palabra, sino que utilizaba a la persona, como era la persona. Y si usted ha leído los evangelios, que lo hemos estado repitiendo mucho, el estilo de Marcos es completamente diferente al estilo de Lucas. El Espíritu Santo los inspiró a los dos, sí, pero cada uno hizo su chamba. Y si usted lee Marcos era como que voy a hacer un capítulo larguísimo y ahí voy a decir de todo lo que pasó. Si usted lee Lucas también tiene capítulos extensos, pero él es mucho más detallado en lo que está escribiendo. Él dice que se puso a investigar y nos dice qué fue lo que hizo. Entonces, lo que quiere decir es que aunque ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo, esto no significa que ellos no pusieron de lo que había en ellos, su manera de hablar, por ejemplo. Si usted investiga lo de la palabra de Dios, hay libros, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo. O sea, cada uno de los autores escribía como quería, en el idioma que ellos estaban hablando en ese momento, o por ejemplo en el Nuevo Testamento, en el idioma que era el idioma universal, porque ellos eran judíos. Lucas tenía algo de griego, ¿verdad? Marcos, Mateo, que era discípulo de Jesús, pero ellos no escribieron el Nuevo Testamento en hebreo ni en arameo, que era el idioma que usaban en el día a día, o el hebreo, que era el idioma de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos escribieron en griego, porque el griego en ese momento era el inglés de ahora. Era un idioma que se hablaba en todas partes, y para que el evangelio se extendiera más rápido, pues dijeron, pues vamos a escribirlo en griego. Ahora, hasta el utilizar ese idioma les permite expresar diferentes ideas, porque el griego es un idioma que tiene sus palabras, muchos significados o acepciones de cómo usarse. Algunos lo usaban muy bien, como Lucas, que era médico, ¿verdad? Algunos no se sabían tan bien el griego, pero lo intentaban, pero lo escribieron en griego.
Es como aquí, yo creo que todos no todos hablamos y escribimos muy bien el inglés. Entonces, lo que el autor está diciendo es que la inspiración de Dios no los convertía en máquinas a los escritores bíblicos, sino que cada uno tenía libertad creativa, vamos a decirlo así, si de esa manera quiere entenderlo. Por ejemplo, Proverbios y Salmos, que son de la mayoría de David y de Salomón, están escritos en otro estilo literario que, por ejemplo, el libro de los Hechos. Lo que el autor del libro que estamos estudiando nos está enseñando es que si hubiera sido el Espíritu Santo quien nada más les dictara, toda la Biblia sería igual. Y no, tenemos libros históricos, libros proféticos, libros de poesía, ¿verdad? Tenemos un montón de literatura distinta dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque eran personas distintas las que le estaban escribiendo. Aquí hay otra que está errada o errónea, es la inspiración dinámica. Para oponerse al concepto mecánico de la inspiración, varios teólogos del siglo XVIII y XIX propusieron lo que titularon como inspiración dinámica. Esta teoría niega que haya habido cualquier operación directa del Espíritu Santo en la producción de los libros de la Biblia, es decir, una operación que tenía como propósito específico la producción de dichos libros. Más bien, sustituye esta idea por la de una inspiración general de los escritores. Esta inspiración era una característica permanente de los escritores y por lo tanto influenciaba sus escritos de manera eventual, de vez en cuando. Esta inspiración no difiere en esencia solamente en grado de iluminación espiritual de los creyentes en general. Penetra en todas las partes de la escritura, aunque no con el mismo grado en todas. Los libros históricos de la Biblia no comparten el mismo grado de inspiración que los libros doctrinales, y aunque en líneas generales producen escritos bíblicos dignos de credibilidad, sin embargo permite la posibilidad de errores, sobre todo en los libros históricos. Es indudable que esa teoría no expresa adecuadamente los datos bíblicos acerca de la inspiración, despoja la Biblia de su carácter sobrenatural y la reduce al nivel de la revelación general, destruyendo su infalibilidad. Bueno, aquí dice el autor que en el siglo XVIII y en el siglo XIX se levantaron unos teólogos y dijeron: no, el Espíritu Santo no los pudo haber utilizado como máquinas, están mal. Lo que hizo fue que ellos escribieron lo que ellos querían y de vez en cuando el Espíritu Santo les decía: muévele por aquí, muévele por acá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dice, los libros históricos no están tan inspirados como los libros proféticos. Por eso es que esta teoría también está mal. Vamos a la C, la inspiración orgánica. La teoría de la inspiración que comúnmente se acepta en los círculos reformados se denomina inspiración orgánica, aunque algunos la llaman inspiración dinámica. El término orgánica sirve para acentuar el hecho de que Dios no empleó a los escritores en un sentido mecánico, sino que actuó sobre ellos en forma orgánica, es decir, en armonía y consonancia con las leyes que rigen el ser interior de los escritores. Dios los usó tal como eran, con sus personalidades y temperamentos, sus dones y talentos, su educación y cultura, su vocabulario, dicción y estilo. Iluminó sus mentes, los impulsó a escribir. Escucha esta parte. Contuvo la influencia del pecado en su actividad literaria y los ayudó a escoger las palabras y la expresión de sus pensamientos. Fíjate que es diferente. Dios estuvo ahí, el Espíritu Santo, a la par de lo que ya había. Es decir, el Espíritu Santo no le trajo a la mente al escritor bíblico, cualquiera que haya sido, una palabra que él no conocía. No, eran las palabras que el autor usaba en su día a día. Por eso a mí me da risa a veces cuando se paraban las mamás allá en el momento de petición. Yo quiero pedirles, hermanos, que oren por mi hijo, por mi hija, pues porque tiene examen en la escuela, para que le vaya bien. ¿Y qué quería? Que llegara el Espíritu Santo y soplara las respuestas. No, si no estudió para el examen, no va a pasar el examen. El Espíritu Santo no le va a revelar en ese momento nada.
Así no funciona. Funciona si su hijo, si su hija estudió para el examen, entonces Dios sí le puede ayudar a recordar lo que ya está en su mente, porque ya está ahí. Es lo mismo que pasó con la inspiración de la Biblia. El Espíritu Santo no le enseñó palabras nuevas, dice que los inspiró, contuvo el pecado que había en el ser humano al momento de estar escribiendo, le dijo, no lo digas de esta manera, mejor dilo de esta otra manera para que se entienda mejor. Y así fue como el Espíritu Santo utilizó a las personas, a los hombres de la Biblia, para que escribieran la palabra de Dios. Esta perspectiva es indudablemente la que posee mayor armonía con la información que tenemos en la Escritura. Representa a los escritores de la Biblia, no como simples amanuenses, sino como verdaderos autores de ella. No como máquinas, ¿verdad? No solamente como títeres, no. Estos a veces registraban comunicaciones directas de Dios, aunque en otras ocasiones escribieron los resultados de sus propias investigaciones históricas o registraron sus experiencias con el pecado y el perdón, con el gozo y la tristeza, con los peligros inminentes y los rescates misericordiosos. Esta perspectiva explica también la razón de la particularidad de los libros de la Biblia, puesto que cada escritor poseía un estilo propio y dejaba en su producción literaria su propia huella y la marca de la época en que vivió. ¿Ok? Esa es la buena. La armónica, la orgánica. Por eso podemos encontrar Génesis, que nos cuenta el relato del inicio de la historia humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis se le atribuye a Moisés, pero el libro más viejo de la Biblia se le atribuye a Job. Se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y entonces, ¿cómo escribió Moisés el Génesis? ¿Estaba Moisés ahí, atrás del árbol, mirando cómo el Señor hacía las cosas? No, Dios se lo reveló. El Espíritu Santo le enseñó a Moisés para que le enseñara al pueblo de Israel y a nosotros cómo había sido el principio de todo. En el libro de Job dice que los hijos de Dios andaban allá en el cielo y entre ellos andaba el diablo. Andaba Job allá mirando en el cielo qué pasaba. Que el diablo estaba ahí metido entre los hijos de Dios. No. El Espíritu Santo se lo enseñó al escritor bíblico, que no se considera que haya sido Job. No sabemos quién escribió Job. Pero es así como funciona. Dios usaba a la persona con lo que la persona sabía. Por eso no es lo mismo leer, y si usted lo ha leído me va a dar la razón, no es lo mismo leer una carta de Pedro que una carta de Pablo. No. De hecho, Pedro en una de sus cartas dice algunas cosas difíciles que enseña nuestro hermano Pablo. Difíciles y que algunos las han tergiversado a su conveniencia. O sea, Pablo escribía porque Pablo había sido preparado en su vida secular. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más prominentes de su época. O sea, Pablo había ido a la facultad de Derecho más relevante de su época. Y Pedro era pescador. No porque lo menospreciemos, pero usted se va a dar la diferencia en la escritura, en la dicción y en las palabras que utilizaban al escribir sus cartas. Pablo era un hombre mucho más preparado y Dios lo usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Casi todas las cartas son de Pablo. Dios lo aprovechó, dijo, bueno, pues este estudió, vámonos a darle. También a los demás, ¿verdad? Pero a Pablo como que, pues él tenía ya todo el conocimiento en su mente, toda la información. Y el escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Apolos o Bernabé, también, si usted ha leído la carta a los Hebreos, mis hermanos, está increíble, tiene un montón de citas del Antiguo Testamento, que parecía que de memoria las estaba ahí. ¿Por qué? Porque ya las tenía estudiadas. El Espíritu Santo las trajo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia de cómo Dios utilizó a las personas, y por eso en la Biblia tenemos un montón de libros distintos, con estilos distintos, con lenguajes distintos, en distintas épocas, en distintos países. Si tiene alguna duda, anótela y más tardecito la resolvemos. 3. La extensión de la inspiración. Hay diferencia de opinión, no solamente con respecto a la naturaleza de la inspiración, sino también con respecto a hasta dónde llegó esa inspiración, la extensión.
Algunos afirman que la inspiración alcanza los pensamientos, pero no las palabras. Muchos niegan por completo la inspiración de la Escritura. Otros, sin embargo, rechazan una negación de tal magnitud y opinan que los defensores de la doctrina de la inspiración deberían ceder algo de terreno y que sería mejor que hablasen de la inspiración del pensamiento más que de la inspiración de la palabra. Afirman que los pensamientos fueron inspirados divinamente, pero que las palabras dependen sencillamente de la preferencia de los autores humanos. ¿Okay? Si me estás siguiendo hasta este momento, estas personas dicen, entre paréntesis dicen, la Biblia tiene errores. No negamos que sea inspirada por Dios, pero lo que pensamos es que Dios les inspiró su pensamiento y que ellos como seres humanos se equivocaron a veces al escribirlo. No pudieron reflejar su pensamiento en la escritura. Es lo que dicen estos, ¿no? Sin embargo, esta perspectiva no es convincente, dado que es imposible separar los pensamientos de las palabras. El doctor afirma al respecto, el pensamiento necesariamente toma forma y se expresa en palabras. Si la inspiración es algo cierto, esto debe entonces penetrar las palabras y el pensamiento. Debe moldear la expresión y hacer del lenguaje empleado el medio viviente de la idea que se quiere transmitir. ¿Ok? Otros afirman que la inspiración alcanza solamente algunas partes de la escritura. Bajo la influencia del racionalismo del siglo XVIII, encontraron pronta aceptación conceptos relajados acerca de la inspiración. Llegó a ser muy común negar la inspiración de los libros históricos de la Biblia y limitarla a los escritos doctrinales. Incluso la inspiración que se afirma de los libros doctrinales, aunque al principio se le consideraba de carácter sobrenatural, llegó finalmente a ser concebida como un proceso puramente natural que consistía en una iluminación espiritual especial. Produjo como resultado que se considerara a los escritores de la Escritura testigos fidedignos en asuntos morales y espirituales, pero no ofrecía ninguna garantía en contra de toda clase de errores históricos, cronológicos y científicos que se hubieran cometido. En esta perspectiva, no existe unanimidad con respecto a la extensión exacta de la inspiración. Algunos la limitan a asuntos doctrinales, otros al Nuevo Testamento, a las palabras de Jesús, e incluso solamente al Sermón del Monte. En fin, cada persona decide por sí misma cuáles partes de la Escritura son inspiradas y cuáles no. Y en el instante en que uno acepta este punto de vista, prácticamente, ¿qué dice ahí? Se queda sin Biblia. ¿Por qué? Porque ya no sabemos qué fue inspirada por Dios y qué no fue inspirada por Dios. ¿Qué tal si alguien dice, no, ahí donde dice Pablo que no sé qué, que no se divorcie de la esposa, eso no es inspirado por Dios? Así me decía un hermano, no, es que ahí dice Pablo, yo lo digo, no el Espíritu Santo. Por eso yo digo que eso no es de Dios. Sí, ¿verdad? Porque te conviene. No, es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aun cuando Pablo dijo, esto lo digo yo de lo que yo pienso, también eso fue inspirado por Dios. Si no, no estaría plasmado en nuestra Biblia. Y como dice el autor Berkhoff, no podemos decidir nosotros qué es Biblia y qué no es Biblia, o qué es inspirado y qué no es inspirado. Porque cada quien vamos a agarrar lo que nos convenga y vamos a decir que lo otro no es. Y si así, mis hermanos, creyendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, hay muchas denominaciones y cada uno le da una interpretación como le conviene. Imagínense que ahora dijéramos, pues cada quien va a escoger lo de la Biblia que quiera que sea inspirado y lo demás no. Algunos van a decir, no, pues la historia de Jonás es una historia mítica, ¿verdad? No es cierto que un gran pez se lo comió. Y algunos van a decir, sí, un pez se lo comió. Lo que no es cierto es que Jesús haya resucitado. Y algunos más van a decir, no, sí, Jesús sí resucitó, pero no lo crucificaron. Y así cada quien va a decidir. Dice el hermano, una vez que pasamos a este punto, pues nos quedamos sin Biblia. Y la cosa es que sí hay gente, sí hay iglesias que hacen esto. Sí hay filósofos, teólogos, etcétera, etcétera, que se creen esto. Y que dicen, bueno, aquí como que Lucas se equivocó, como que Lucas está mal. Pues no, esto no es inspirado. Y así. Entonces, según la Escritura, la inspiración se extiende a cada parte de la Biblia.
Jesús y los apóstoles se refieren a los libros del Antiguo Testamento como la Escritura o las Escrituras, y como tales recurren muchas veces a ellos para confirmar o fundamentar sus enseñanzas. La palabra fundamentar viene de fundamento. El fundamento, ¿verdad? Un fundamento es algo sólido, donde podemos edificar o donde podemos crecer. Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, citaban constantemente los libros del Antiguo Testamento. ¿Para qué dice ahí? Para fundamentar su enseñanza. Era algo sólido, algo digno de confianza, algo real. Jesús no se iba a fundamentar en cosas imaginarias o en cuentos, no, en fantasía, no. Él lo utilizaba para fundamentar su enseñanza. Para ellos recurrir a la Escritura era lo mismo que recurrir a Dios, y con eso daban solución a toda controversia. Además, como hemos visto anteriormente, algunos de los escritores neotestamentarios citan muchas veces pasajes del Antiguo Testamento como palabra de Dios o del Espíritu Santo. Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia. Recuerdo que creo que fue el domingo. ¿El domingo? No, el miércoles. El miércoles en la enseñanza que estábamos compartiendo hablábamos de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Y dábamos un razonamiento donde los propios fariseos decían que solamente Dios puede perdonar pecados. Y vimos como resultado del milagro que Jesús hizo, que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados. Y si solamente Dios podía perdonar pecados, entonces Jesús era Dios, ¿ok? En ese mismo razonamiento tenemos que entender que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y como toda la Biblia es inspirada por Dios, no podemos cortarle partes que no nos convengan. Platicaba el otro día yo con un judaizante que dice que no es judaizante, pero sí es judaizante. Y él decía que Jesús no era Dios, entre otras cosas, que tenemos que cumplir la ley todavía. Y él me citaba el texto que decía que Jesús hablaba y decía, es que yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y no pasará el cielo y la tierra hasta que se cumpla toda la ley, decía rebosante su argumentación este hombre, ¿no? Yo le decía, sí, amén, tiene razón. Y dijo, ¿y ya pasó todo el cielo y toda la tierra? No, pero Jesús sí cumplió la ley, cumplió con toda la ley. Y la cumplió como él mismo dijo, antes de que pasara el cielo y la tierra. Y en la cruz dijo, consumado es. Lo que quiere decir que la ley está cumplida en Cristo. Y se quedó patinando. No, pero ¿por qué dice que el cielo y la tierra? Es que estás equivocado, le digo, en la manera en que lo estás leyendo. Ahí dice que Jesús vino a cumplir toda la ley y que no iba a dejar de cumplirse nada antes de que el cielo y la tierra pasara. Y eso ya pasó hace 2000 años. Y citaba otra vez el Antiguo Testamento y otra vez el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no le daba lo que él quería. No podía fundamentar su argumento, porque corta la Biblia a conveniencia. Y la Biblia no es para cortarse. La Biblia es para aceptar todo lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, si la Escritura dice que solamente Dios es eterno, ¿verdad? Que Él es el eterno. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que Jesús es eterno, que Jesús es el verbo de Dios, y que en el principio ya estaba Jesús con Dios, y que Él es Dios. No podemos saltarnos las partes de la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Todas, mis hermanos. Dice, un caso particular de esto es la epístola de Hebreos. Además, Pedro ubica las epístolas de Pablo al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento. Y por último, el Nuevo Testamento contiene citas de 25 libros del Antiguo Testamento considerados como escritura. Y si bien algunas de estas citas son de libros históricos. No podemos ni debemos dividir la Biblia en dos partes, la divina y la humana. Así como es imposible decir qué parte exacta del ser humano termina el cuerpo y comienza el alma, igual de imposible es tratar de decir dónde la Escritura termina lo humano y comienza lo divino o viceversa. Los dos se compenetran y como resultado de esto podemos afirmar
que la Biblia es en su totalidad un producto humano y una creación divina. Amén. D. La inspiración se extiende a las palabras mismas de la Escritura. La Biblia es verbalmente inspirada, pero no debemos confundir esto con la inspiración mecánica a la que miramos hace rato. Aunque opositores a la inspiración con frecuencia insisten en identificar las dos. La doctrina de la inspiración verbal no cree que Dios dictó las palabras de la Biblia, más bien afirma que Dios guió a los escritores de los libros de la Biblia para que seleccionaran las palabras y expresiones que usarían y de esta forma evitar que cometan errores. Dios hizo todo esto sin ignorar de modo alguno el vocabulario de ellos, ni tampoco suprimió el estilo y las expresiones de su personalidad. Algunos prefieren usar la frase inspiración plenaria para evitar el peligro de identificarla con la inspiración mecánica. La doctrina de la inspiración verbal recibe bastante apoyo en la Escritura. En muchos casos encontramos que el Señor indicó con exactitud a Moisés y a Josué lo que debían escribir. Los profetas describen que al Señor poniendo sus palabras en la boca de ellos y ordenándoles que proclamen las palabras de este al pueblo. Pablo se refiere a sus propias palabras como palabras que enseña el Espíritu. Y tanto él como Jesús a veces defienden con argumentos en base al uso de una sola palabra. El carácter excelso de la Escritura. Hasta aquí vamos bien. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que Dios usó a cada ser humano que escribió de manera orgánica, con sus expresiones, con sus sentimientos. ¿Cómo se le llama a Jeremías? El profeta llorón. Porque escribió Lamentaciones y Jeremías, el libro de Jeremías también es un montón de lloradera. Escribió con sus emociones Jeremías. Pues sí, por eso le llaman el profeta llorón, porque siempre estaba puro lamentándose y lamentándose. A David, ¿verdad? El salmista, el pastor salmista David, que escribía puras canciones, puras alabanzas, puros cantos, ya sea de alabanza y júbilo o de tristeza y melancolía, pero él escribía. ¿Por qué David no escribió un libro de lamentaciones? ¿O por qué Jeremías no escribió salmos? Pues ellos eran así y así los usó Dios. ¿Qué escribiría usted? ¿Qué escribiría yo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues cada quien somos diferentes. Y como tal, cada uno somos diferentes. Dios nos usa también así. No todos predicamos igual. Lo miramos en la clase anterior, ¿verdad? Dios nos usa con nuestra personalidad, con las palabras que ya conocemos, las expresiones que ya tenemos. Entonces, al momento de que predicamos la palabra de Dios, inspirada por Dios, Dios nos usa a nosotros, como somos. Dice una hermana, es que yo soy analfabestia. Pues así Dios la va a usar, así como somos. Eso no se preocupe. Lo que sí se debe preocupar es por aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Por leer la Escritura, para poder enseñarla lo mejor que pueda. Muy bien. Sigamos. El carácter excelso de la Escritura. Los reformadores consideraron necesario desarrollar la doctrina de la Escritura para contrarrestar los errores de la Iglesia Católica Romana. Enfatizaron en particular los siguientes puntos. Cuando Dios levantó en la edad del oscurantismo a los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, etcétera, etcétera, Dios les reveló a través de su palabra que su palabra era perfecta, que su palabra era inspirada. Ellos tuvieron que, como dice aquí el autor, desarrollar esta doctrina de la Escritura. Es muy importante, mis hermanos, esta doctrina. ¿Para qué? Para que no caigamos en los errores que la Iglesia Católica Romana durante muchos siglos enseña. La autoridad divina de la Escritura, punto número 1. Tanto la Iglesia de Roma como los reformadores atribuían la autoridad divina a la Escritura, pero no significaba lo mismo para ambos.
Para los romanos, ellos insistían en que la Biblia no tiene autoridad propia, sino que debían su existencia y también su autoridad a la iglesia. Y hasta el día de hoy, de 2025, la Iglesia Católica sigue diciendo lo mismo. La autoridad de la Biblia es en base a nosotros, la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia según la iglesia romana? No son los miembros. No, es el clero de la iglesia. De los sacerdotes, arzobispos, obispos, etcétera, hasta llegar hasta el Papa. Eso es la iglesia. Y ellos dicen lo que significa cada cosa de la Biblia. Y la Biblia tiene autoridad, según ellos quieran tener, que tenga autoridad cada palabra de la Biblia. Pero los reformadores no. En contra de tal posición, los reformadores acentuaban el hecho de que la Escritura tiene autoridad inherente en virtud de su inspiración por el Espíritu Santo. Se debe creer en la Biblia por causa de su propio testimonio. Ella es la palabra de Dios inspirada y por tanto se dirige al ser humano con autoridad. Este punto de vista acerca de la autoridad suprema de la Escritura fue comúnmente aceptado por las iglesias de la Reforma. Hasta ese momento, cuando la Reforma apareció y se empezó a desarrollar, los reformadores dijeron, no, nosotros como iglesia no podemos decir si tiene o no tiene autoridad. La Biblia, por ser palabra de Dios, ya tiene la autoridad. Desde el momento en que Dios la hizo con el ser humano, ya es autoridad. Y esa es la diferencia, mis hermanos, que ambos dicen que es palabra de Dios, que tiene autoridad, pero ¿qué tanta autoridad tiene? La iglesia romana dice, nosotros le damos interpretación de la Biblia. Y la iglesia reformada dice, no, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es la que nos va a enseñar a nosotros. Ella es la que nos va a decir a nosotros. Y nos va a decir cómo ser iglesia, no nosotros cómo ser Biblia. ¿Ok? Dice, esto estuvo hasta que llegaron los vientos del racionalismo que soplaron sobre Europa y la razón fue puesta en el trono como árbitro de la verdad. Bajo la influencia de la razón, muchos colocaron a la Biblia o colocan actualmente a la Biblia al nivel de otros libros, negando su autoridad divina. Sin embargo, es de primordial importancia mantener la autoridad divina de la Escritura. En primer lugar, la Escritura tiene autoridad histórica, es decir, ella es un registro verdadero y absolutamente fidedigno y como tal posee el derecho a que se crea y se confíe en todo su contenido. Pero además de esto, también tiene una autoridad normativa. O sea, es una ley, es una regla de fe y conducta y como tal demanda del ser humano absoluta sujeción. Entonces, por ejemplo, si mañana el Papa emite lo que le llaman bulas papales y la sella con su anillo, ¿verdad? Eso es parte de la palabra de Dios. Eso es parte de la Biblia, aunque no lo digan de esa forma, pero tiene la misma autoridad que un escrito que tiene Pablo, que un escrito de Pedro, etcétera, etcétera. Y le puede dar interpretación. Y puede decir lo que quiere que diga, porque ellos son la autoridad máxima. Pero en las iglesias cristianas evangélicas, en las iglesias reformadas, si viene alguien a decirme, la Biblia no dice esto, sino que nosotros como iglesia pensamos que dice eso, le podemos dar un coscorrón, ¿verdad? Porque no tiene una autoridad sobre la Biblia para cambiarla ni para malinterpretarla. Esa es la realidad. La Biblia es autoridad. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que como tal, demanda que nosotros nos sujetemos a la Biblia. Y en este punto mucha gente ha dicho, los cristianos idolatran la Biblia. Como si fuera nuestro ídolo la Biblia, el libro. Como que, estamos muy mal porque la Biblia para esto y la Biblia para otro. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. No, esto no es cualquier cosa. Es lo único que tenemos de Dios físicamente hablando. Este libro que tenemos aquí es un libro inspirado por nuestro Creador y es algo tan precioso. Esto es un milagro. Esto es un milagro lo que tenemos aquí por escrito. Ninguna reliquia que tenga la Iglesia Católica se compara con la Biblia, porque en la Biblia tenemos la seguridad de que Dios estuvo ahí al momento de ser concebida.
Fíjese, estaba en el corazón, en el pensamiento de Dios, y ahora usted lo tiene en su mano. ¡Wow! Así de importante es la palabra de Dios. Así que si dicen que somos idólatras de la Biblia, están sacando todo de contexto. No somos idólatras de la Biblia en sí, sino que la Biblia contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Estamos adorando a Dios, sus palabras. A lo mejor usted todavía tiene por ahí una cartita de su esposa cuando era su novia, ¿verdad? La tiene ahí guardada. Está idolatrando la carta, ¿no? Usted ama a su esposa, usted ama a su esposo y tiene eso como un recuerdo, ¿verdad? Pero lo que tenemos nosotros es más que un recuerdo, es la guía. Es la brújula para nuestra vida. Y si pensáramos que no tiene toda la autoridad, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a jalar? Porque si usted lee la historia de la Iglesia Católica, durante siglos la Iglesia Católica ha cambiado de opinión. Muchísimas veces. Han cambiado su doctrina. Ellos han dicho una cosa y luego después se han desdicho. Y luego que la gente que vivió en ese periodo estuvo mal y están en el infierno. ¿Qué pasó? No, pues quién sabe, ¿verdad? Esperemos a que ellos nos digan. Pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, si hace 2000 años Jesús dijo, el que se casa con una repudiada, una divorciada, está adulterando, eso mismo, hace 1000 años significaba lo mismo que significa ahora. Que Dios no le gusta el divorcio. Eso es lo que significa. No, que aquí te vamos a dar un permiso especial para que te puedas divorciar y volver a casar. Nomás suelta los billetes, ¿verdad? Se llama divorcio vaticano o algo así se llama. Usted sabía eso, ¿no? La Iglesia Católica casa y usted no se puede divorciar porque ya está casado por la Iglesia. Pero si usted tiene los recursos, usted puede hacer que ese matrimonio lo deshagan. Pero tiene que tener buenos recursos, acá bien. Sí, porque ni siquiera Fox pudo hacerlo, ¿eh? El presidente Fox se quiso volver a casar por la Iglesia y le dieron palo, dijeron que no. Entonces, tiene que tener buenos recursos para que eso funcione. Pero si se puede, según ellos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Ok? Hasta aquí la vamos a dejar en el curso y la próxima semana comenzamos con la necesidad de la Escritura. Así que allá en casita, Dios me les bendiga a todos y nos vemos pronto.